y es algo que hemos logrado en tan solo 5 meses, ¿no? Sí, sí, casi 5 meses ya. Y de verdad que no me alcanzan las palabras de agradecimiento, chicos. Nada, buscamos aportar valor de todas las maneras, por Forex, por binarias, que yo sé que es lo que más les gusta, pero también por un poquito de mentalidad, desarrollo personal, que al final es lo más importante, ¿sí? O sea, no sirve de nada que ganes muchas operaciones, que ganes mucho dinero haciendo trading, si cuando tengas una pérdida no la sabes afrontar. Entonces, por eso es que para mí, desde mi punto de vista, ¿sí? Y aceptando cualquier otro tipo de opinión de algún otro trader rentable, desde mi punto de vista, las clases más importantes son estas, chicos, las de mentalidad de trader. Así que felicitaciones a las 515 personas que hay conectadas aquí, ¿sí? Dispuestas a recibir una información, dispuestas a recibir información de valor que aporte para su crecimiento, para su desarrollo personal y que toda esa información puedan aplicarla y plasmarla en el trading y que por supuesto se vea reflejado en resultados positivos, que a la final es lo que pues todos aquí queremos, ¿no? Tener resultados positivos en nuestro trading, ¿sí? Pero vuelvo y lo digo, también en nuestras vidas. Así que hoy te voy a estar compartiendo diferentes principios, diferente información que pues nada, busquemos aplicar, porque recuerden chicos, saber y no hacer es lo mismo que no saber. No sirve de nada toda esta información que yo te voy a compartir a continuación si no la aplicas en tu trading, ¿sí? Por eso el activo más importante eres tú, ¿sí? La inversión más importante, lo dije ahora en mi historia de Instagram, la inversión más importante eres tú mismo. Tú no inviertes en ti a menos que tú mismo creas que tú eres una mala inversión, ¿sí? O sea, tú inviertes en ti lo que tú crees que vales. Entonces, no escatimes a la hora de invertir en tu desarrollo personal. Créeme que este año, no sé, ya perdí la cuenta de cuánto dinero y cuántos entrenamientos he hecho entrenamientos de liderazgo, de oratoria, de marketing, de ventas, de finanzas, de lectura rápida. O sea, no te imaginas la cantidad de entrenamientos que he hecho este año. Y vuelvo y te digo, todo eso que he invertido en dinero y en tiempo se ve reflejado con los resultados. No solamente para el trading, ¿sí? Para desarrollar cualquier otro tipo de negocios y demás y poder generar diferentes fuentes de ingreso. Hemos hablado en otras mentorías acerca de las diferentes fuentes de ingreso que es importante tener para ti como trader. ¿Sí? Lo dijimos la otra vez, todo gran trader es también un gran empresario y pues nada chicos, o sea, vamos a iniciar hablando precisamente de eso. No sé, voy a anotar por aquí la palabra como para que quede resaltada. Y es el proceso, chicos. Yo sé que la mayoría o tal vez todos en algún momento han escuchado esto y lo repiten mucho los líderes, las personas de diferente resultado y es la ley del proceso. Sí, o sea, tú tienes que entender que tanto el network marketing si quieres ser chairman o la empresa tradicional si quieres ser un gran empresario como el trading tienen un proceso, ¿sí? Y ese proceso es lo que muchísimas personas que entran a la compañía ignoran, ¿sí? Muchas personas ignoran la ley del proceso. Muchas personas entran queriendo hacerse millonarios incluso desde su primer mes. ¿Y se puede ganar dinero desde el primer mes? Claro que sí, incluso desde el primer día. O sea, no te imaginas el momento en el que estamos en la compañía. Personas que desde el primer día están ganando un trading por binarias o por forex, personas que desde el primer día se hacen rango, ¿sí? Y está bien, pero es muy diferente, ¿sí? Esta frase me gustó mucho, ¿sí? Es muy diferente llegar al chairman, ejemplo, por hablar de network marketing, que ser un chairman. Es muy diferente pegarle al rango del Platinum 5000 que ser un Platinum 5000. Y asimismo es muy diferente ganar dinero por trading que ser un trader. Es muy diferente. Y hay leyes, ¿sí? Y una de esas es la ley del proceso. Tienes que entender que el trading, ¿sí? Tu formación como trader inevitablemente debe tener un proceso. Nosotros como educadores, como compañía AI en Mastery Academy, lo que buscamos es que ese proceso tarde mucho menos y sea mucho menos doloroso, perdón, ¿sí? Que sea mucho más asequible, que no tengas que pasar por todo lo que pasamos la mayoría de traders, por no decir todos los que estamos aquí en la compañía. Y te digo esto ¿por qué? Porque yo en mi primer año perdí más de $15,000, atravesé una depresión, atravesé una situación financiera, familiar y sentimental muy compleja. Puedes ver la historia, sí, mi historia como trader, por ahí hay una mentoría, están en favoritos.
donde cuento todo lo que tuve que atravesar y no te estoy diciendo que tú tengas que atravesar eso. No, vuelvo y te digo, buscamos acelerar tu proceso, pero inevitablemente te van a suceder cosas, inevitablemente. Y es que tienes que entender que tú estás saliendo de tu zona de confort, ¿sí? Estás saliendo de una zona a la cual no conoces y como tal no conoces muchas cosas del trading, pues vas a sentir miedos, vas a sentir inseguridades, vas a sentir cosas que tal vez te hagan querer rendir, porque tienes que entender que tu yo anterior, ¿sí? Si tienes 25 años, tienes que entender que vienes de 25 años atrás recibiendo una información completamente diferente con respecto a los negocios, con respecto al dinero, con respecto a las personas, etcétera, etcétera. Y que si quieres romper ese molde, si quieres romper ese esquema, pues tienes que primero desaprender para luego poder aprender. Y eso hace parte de la ley del proceso, desaprender para luego poder aprender. Yo venía de un mundo en el cual pues yo soy ingeniero mecatrónico y pues ya te imaginarás la mentalidad de ingeniero y empleado que yo tenía, en la cual pues era muy cuadriculado, en la cual durante toda la carrera me enseñaron a calcular todo con fórmulas y que todo fuera exacto. Y cuando yo vine con esa mentalidad al mundo del trading, pues yo quería buscar la fórmula exacta para hacer trading, ¿sí? Al punto de que yo quería ganar todas las operaciones, o sea, no estaba dispuesto a perder. ¿Me entiendes? Entonces por eso yo saltaba de indicador a indicador, de estrategia en estrategia, de sistema a sistema, y no era consistente y por consecuencia no tenía resultados. Porque a la primera racha negativa, sí, a las primeras 2 o 3 operaciones perdidas seguidas, ya decía, esto no está funcionando, cambio. ¿Me entiendes? Y probé más del 70% de indicadores que hay, créeme que los probé. Ason, Accelerator, Estocástico, MACD, RSI, bandas de Bollinger, Arrows, medias móviles, no te imaginas cuántos, sí, me escapan los nombres en estos momentos, estrategias y demás. Y no es que estén mal las estrategias, conozco personas que ganan mucho dinero solo con estrategias y está bien, está perfecto. O sea, ¿cómo hago yo para decirles a ellos que eso no funciona? Lo que tuve que cambiar fue mi mentalidad, de entender que el trading no es una ciencia exacta. ¿Sí? En el trading no hay fórmula, chicos, no hay santo grial que te dé 100% de efectividad. ¿Sí? Y es precisamente, si tienes una estrategia así sea 60, 65, por ponerle muy bueno 70% de efectividad. La manera en la que reacciones en ese 30% en la cual no eres efectivo es lo que va a determinar si eres rentable o no. Porque imagínate que tú inicias ensayando una estrategia y supongamos arrancas con el 30% de no efectividad. ¿Qué vas a pensar inmediatamente? Vas a pensar que no funciona, vas a pensar que está mal, te vas a frustrar, te vas a angustiar, etcétera, 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 porque no sabes afrontar las pérdidas. Y te rindes y cambias de estrategia o cambias de sistema o te rindes del trading cuando no tuviste presente que te esperaba un 70% de efectividad por delante. ¿Sí? Yo he tenido rachas negativas que no te imaginas, semanas, incluso meses negativos, pero precisamente porque he aprendido a afrontar esos momentos negativos, esas operaciones negativas, es que he podido cambiar mi mentalidad y ya cuando gano, gano mucho más de lo que pierdo. Ejemplo, el mes de agosto fue negativo para mí, fue no mucho, pero fue negativo, ¿sí? Y con lo que gané en la primera semana de septiembre recuperé todo agosto, ¿me entiendes? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado guiar por el resultado? Si yo me hubiera dejado afectar emocionalmente y hubiera dicho, esto no está funcionando. Pues hubiera cambiado de estrategia en estrategia y ahí volvería a lo que era hace 2 años y medio yo, que era estar cambiando y cambiando y cambiando. A ver, por aquí dicen, es mi internet, a mí igual se me pega mucho. Aquí yo tengo la conexión bien, chicos. Bueno, entonces, vuelvo y te digo, el proceso, y en medio de ese proceso, ¿sí? Quiero que anotes eso, ¿sí? Paulatinamente mientras te voy hablando. En medio de ese proceso van a surgir cosas que tal vez no tengan sentido para ti, van a surgir cosas que te incomoden, van a surgir cosas que te frustren, van a surgir cosas que incluso te duelan, ¿sí? Van a surgir cosas que tal vez sí no tengan sentido y que te vas a preguntar por qué.
pero en ese proceso es donde más vas a aprender. Y vuelvo y te digo, tu proceso va a ser completamente diferente al mío, ¿sí? Tu proceso es aparte, entonces ahí te hago una invitación, no te compares, ¿sí? Si quieres anota eso, no te compares. La comparación es el peor error que puedes hacer en tu proceso de formación como trader y como cualquier otra cosa en la vida. Porque es que, vuelvo y lo digo, tienes que entender que tú vienes recibiendo una información completamente diferente y estás rompiendo ese esquema, estás saliéndote de esos moldes. Entonces, tu proceso va a ser completamente diferente a, no sé, alguien que ya viniera emprendiendo, alguien que ya viniera invirtiendo. Entonces, no te compares y digas como que, ay, es que este lleva una semana y ya está ganando por trading. Yo que llevo en 3 meses no he podido. No te compares, acepta tu proceso. Pero ahora no es que te sientes y digas, no, es que estoy aquí en la ley del proceso. No, el proceso debe ir acompañado de acción, debe ir acompañado de acción masiva, ¿sí? Entonces, allí te voy a compartir, vamos al segundo punto, ¿sí? Y son los principios. Esta parte es muy importante, chicos, muy, muy importante, los principios. Y es donde muchísimas personas fallan a la hora de querer formarse como traders, en los principios. ¿Sí? Todo trader tiene principios. Toda persona de éxito tiene principios. Todo chairman tiene principios. Todo empresario exitoso tiene principios. ¿Sí? Y esos principios son inquebrantables. Anota eso, son principios inquebrantables. Principios inquebrantables. Entonces yo te voy a compartir dos principios. ¿Sí? Dos principios que a mí personalmente me llevaron a tener resultados consistentes en el trading. ¿Sí? Anota esto, el principio número 1, y que es inquebrantable, no solamente para el trading, sino para cualquier cosa en la vida, es el principio de educación continua, ¿sí? Es más, lo voy a anotar por aquí, educación continua. O sea, es una educación que va desde la cuna hasta la tumba, educación continua. ¿Qué sucede? Que en la educación tradicional empaquetaron la educación al punto de que dijeron, todos ustedes tardan lo mismo en aprender lo mismo, de la misma manera. Como si todas nuestras mentes fueran exactamente igual. Y no somos así, o sea, en la educación tradicional, o sea, ¿quién me dice a mí que es que un médico tiene que tardar sí o sí 5 años para ser médico? ¿Por qué no puede tardar 3? ¿Por qué no puede tardar 8? Si vienen de procesos completamente diferentes, vienen de vivir condiciones y circunstancias completamente diferentes. Pero ese no es solo el crimen de la educación tradicional, el crimen es que se acaba la carrera y la mayoría de personas piensan, ya, la hice, acabé. Entonces piensan que no tienen que aprender más, piensan que no hay que educarse más, ¿sí? Y tienes que entender esto. Hay mucha información que tú aún no sabes. Hay mucha información que yo no sé. Y yo lo que vengo a compartirte es paulatinamente algo de la información que a mí personalmente me ha permitido tener resultados. Entonces, debes de tener un principio inquebrantable de educación continua, ¿sí? Y de ser 100% enseñable. Porque es que muchas personas quieren el resultado, pero cuando les vas a hablar, no te prestan atención. ¿Sí? Muchas personas, ay, sí, yo quiero ser trader rentable. Ok, una mentoría. No, pero es que yo quiero una sesión de trading. Ok, perfecto, podemos hacer sesiones de trading. Pero te aseguro que esa persona, a la primera racha negativa, se raja. A las primeras 2 o 3 operaciones seguidas negativas, se raja. Porque no está educado, porque no está dispuesto a vivir este proceso, ¿sí? Este principio de educación continua te va a acompañar en ese proceso, ¿sí? Va a ser parte imprescindible de tu proceso. Educación continua, desde la cuna hasta la tumba. Aquí es un proceso de educación continua. ¿Y cómo es esa educación? Mentorías, eventos, convenciones y por supuesto libros y audios. Libros y audios, ¿sí? No todos los que leen son exitosos, pero sí todos los exitosos leen, te lo aseguro, ¿sí? ¿Y por qué no todos los que leen son exitosos? Porque es que no todos aplican la información, porque es que no todos ponen en práctica lo que leyeron, ¿sí? Pero todos los exitosos leen porque precisamente pusieron en práctica lo que leyeron, ¿sí? No sé si me entiendes. Y en el trading es igual. Hay muchas cosas dentro del trading que yo sé, pon atención a esto, hay muchas cosas dentro del trading que yo sé que no sé, ¿sí? O sea, yo sé que no sé. Ejemplo, yo sé
que no sé muchas cosas dentro del mundo de las acciones, los futuros y las criptomonedas. Yo sé que no lo sé. Pero hay todavía más cosas que yo no sé que no sé. ¿Sí? Hay un montón de cosas que yo ignoro aún. Entonces, por lo tanto, si quiero recibir esa información, ¿qué tengo que hacer? Educarme. Tengo que seguir leyendo libros, participando en seminarios, eventos, convenciones, ¿sí? Escuchando audios, conectándome a estas clases. Las clases hacen parte de la educación continua, por supuesto. ¡Wow! Casi 600 personas aquí educándose. Felicitaciones a ustedes, 600, porque ustedes son los que van a llegar. ¿Sí? Los que se conectan solo a las clases operativas, está bien, pueden ganar de vez en cuando y demás, pero a largo plazo, si lo que buscamos es la consistencia, estas clases son, ¿cómo se llama? El quiebre, ¿sí? El punto de quiebre. Entonces la educación continua, chicos, tienes que educarte sí o sí. Si quieres tener resultados grandes en tu vida, tienes que educarte sí o sí. Tienes que ser enseñable sí o sí. Tienes que leer sí o sí. ¿Sí? Tienes que escuchar audios sí o sí. Tienes que participar en eventos, convenciones, seminarios, conferencias, lo que sea, sí o sí. Porque vuelvo y te digo, hay mucha información allá afuera que aún ni siquiera sabemos que no la sabemos. ¿Sí? Entonces, principio número uno, inquebrantable, ¿sí? Principio número uno, inquebrantable, el de educación continua, chicos, educación continua. Tienes que educarte. En la educación vas a hallar respuestas, en la educación vas a encontrar esa milla extra que a veces hace falta en los momentos difíciles en el trading y en la vida y en el network marketing y en la empresa y en lo que sea, ¿sí? Entonces, pues nada, esa parte. Y este otro principio, tal vez puede sonar raro para ti, pero yo te digo, aquí vamos a escuchar cosas que tal vez no tengan sentido. Es ser ejemplo, ¿sí? Tienes que ser ejemplo. Para el trading, sí, tienes que ser ejemplo. ¿Por qué para el trading tengo que ser un ejemplo? Primero tienes que ser un ejemplo para ti mismo, porque tienes que demostrarte a ti mismo de que cumples lo que dices, ¿sí? De que haces lo que dices que haces, ¿sí? De que redujiste esa brecha entre lo que decías que hacías y lo que hacías realmente. Porque tienes que entender que el éxito que se te celebre en público es consecuencia de aquello que hiciste en privado, ¿sí? De aquellas horas que invertiste en tu educación, en práctica, en trading, en libros, en audios y demás, en privado, cuando nadie te ve, cuando nadie te ve. Y eso de cierta manera es lo que a mí me ha estado sucediendo, ¿sí? Y lo digo con gratitud, pero tú no te imaginas la cantidad de horas, de tiempo, ¿sí? de esfuerzo, de práctica, de lágrimas, ¿sí? Que yo invertí para sacar el trading adelante, para sacar mi trading adelante. Eran muchas horas de práctica y práctica y práctica y estudio y demás. Y todo eso fue lo que yo hice en privado. Y leía y escuchaba audios y me fui convirtiendo en una persona diferente. Y hoy en día me reconocen muchas cosas buenas y las recibo con toda la gratitud del mundo, pero vuelvo y te digo, voy por más, porque sigo siendo educación continua y sigo siendo ejemplo, ejemplo primero para mí mismo. Y cuando tú eres ejemplo para ti mismo, empiezas a ser ejemplo para los demás. Por eso yo felicito a aquellas personas que me han escrito y me han mostrado sus resultados, ¿sí? Que se ve, que estudian, ¿sí? La persona que estudia se le ve, chicos, se le ve, se le nota. La persona que lee, se le nota. Cuando una persona te dice, leí tal libro, se le nota si lo leyó o no. Escuché tal audio, se le nota si lo escuchó o no. Se le nota. Así que no te engañes a ti mismo, ¿sí? O sea, no creas que estás engañando a los demás, te estás engañando a ti mismo. Si dices que haces algo y no lo haces realmente, el que se engaña eres tú, el que pierde eres tú. Porque a la final los resultados que no van a llegar, ¿cuáles son? Los tuyos, no los de los demás. Entonces tienes que ser ejemplo para ti mismo y ser ejemplo para los demás. ¿Sí? Cuando tú empiezas a tener resultados, ¿sí? Te vuelves un referente y aumentas tu nivel de creencia en ti mismo, y ya vamos para el tercer punto, que son los niveles de creencia, y aumenta los niveles de creencia para tu gente, porque es que tienes que entender que cuando ya te expones, ¿sí? Te creas una presión sana. Yo les invito, si quieren hagan el reto y expónganse en sus redes sociales, ¿sí?
boletéense, ¿sí? Te creas una presión sana a ti mismo de que, bueno, esto lo tengo que hacer o lo tengo que hacer. Yo les cuento una experiencia. Yo cuando más quebrado estaba, publiqué en Instagram, literal, coloqué, nunca voy a ser empleado. Algo así coloqué, ¿sí? Nunca voy a ser empleado porque el trading me lo va a dar todo. Algo así, ¿sí? ¿Y qué crees que hace la gente de mi entorno? ¿Qué crees que hacen mis amistades y demás? Este que da poder, ay, este sí habla, etcétera, etcétera. Entonces ya en mi subconsciente hay una presión sana. Hay una presión sana de que, bueno, esto lo hago, lo hago. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito de lo que son quemar los barcos. ¿Sí? Yo literalmente quemé los barcos. Bueno, no literalmente. Tenemos que reducir la cantidad de veces que decimos literalmente porque no es literalmente. Pero bueno, quemé los barcos. Y me puse a presión sana y dije, bueno, esto ya me toca hacerlo, lo hago. ¿Sí? Yo hace 3 años, cuando inicié en el mundo del trading, en un cumpleaños, cuando mi mamá cumplió 50 años, en una reunión familiar, les dije, de aquí a 5 años mi mamá no va a trabajar más y se los juro que lo voy a hacer. Lo dije así, se los juro. ¿Y qué crees que hizo mi familia en ese momento? Mi familia era, bueno, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no consigue un empleo más bien? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en medio de ese proceso, tuve muchas personas de mi familia en contra y personas que obviamente me querían, ¿sí? Pero el único que tenía que creer en mí era yo mismo, ¿sí? Y hoy en día pues me agradecen, ¿sí? Hoy en día mi mamá, incluso mi mamá misma, cuando dije eso, como que yo le di la cara. Yo recuerdo que yo le di la cara y como que, ah, bueno, mijo, sí, pero no creyendo, ¿no? Y hoy en día mi mamá me agradece que haya sido tan terco. Todavía no lo ha retirado. Pero créeme que, es más, miren la presión sana que me voy a poner aquí delante de todos ustedes. En el 2020, antes de mitad de año del 2020, retiro a mi mamá. ¿Sí? Retiro a mi mamá. Es más, de cierta manera ya me puse la presión con ella porque es que, a ver, por ejemplo, aquí en Colombia ayer fueron elecciones, ¿sí? Y mi mamá tiene un empleo en el Centro de Alimentos del Valle del Cauca, bueno, del departamento. Y uno de los alcaldes que ganó dijo que iba a acabar con ese puesto, bueno, entonces obviamente ella dijo como que, ay, este alcalde ganó, etcétera, y él dijo que iba a cerrar Cabasa, se llama la empresa de ella. Y yo le dije, mami, ¿por qué te preocupas? Si el próximo año no vas a trabajar allí igual. Sí, yo me creo la presión. Y yo mismo me digo, yo soy lo que digo, yo soy lo que hago, yo soy lo que pienso. Yo cumplo mi palabra. ¿Sí? Yo hago lo que digo que hago. Entonces, soy un ejemplo para mí mismo y en el camino me educo continuamente. ¿Sí? Entonces vamos a tocar este último punto, chicos, que es precisamente los niveles de creencia. Y aquí es donde también muchas personas fallan. ¿Sí? Presta atención a esto. Aquí muchísimas personas fallan. Y es en la parte de la creencia. Si tú quieres tener resultados grandes en la vida, ¿sí? De hecho ya compartí una mentoría acerca de lo que es la creencia, ¿sí? Y si quieren vayan a verla, se llama las 4C para creer en ti mismo, si mal no recuerdo, las 4C, fue hace como 15 días o 3 semanas, no recuerdo, donde hablé sobre coraje, capacidades, compromiso y confianza. Bueno, vayan a verla si quieren. Pero bueno, algunas personas me preguntaron como que, bueno, sí, ya sé cómo aumentar mis niveles de creencia, pero ¿la creencia en qué? ¿Sí? Entonces, ese día yo te dije, si tú crees en ti, si crees que puedes hacerlo, pues ya tienes el 90% hecho. ¿Sí? Ya, el 90% está hecho. Si tú crees que puedes hacerlo, el 90% está hecho. Lo primero que tienes que hacer para que algo suceda en tu vida es creer que lo puedes hacer. O sea, si entras con dudas, si entras diciendo como que no, pues vamos a ver, vamos a probar, nada, no hay nada, ya te rajaste. Tarde que temprano te rajas, ¿sí? Entonces tienes que aumentar tus niveles de creencia y ve a ver esa clase de cómo aumentar los niveles de creencia, si es así. Pero entonces ahora vamos a hablar de en qué tenemos que creer, ¿sí? En qué tenemos que creer. Lo primero, ¿sí? Tienes que evaluarte, yo te invito a que te evalúes del 1 al 10. Lo primero que tienes que hacer es, pues, creencia en ti. Tienes que evaluar cómo está la creencia en ti.
¿Sí? ¿Cómo está la creencia en ti? Respóndete a ti mismo, ¿cómo está la creencia en ti? O sea, ¿qué tanto crees en ti? Y eso es algo que siempre ha sido una virtud en mi vida. Yo siempre he creído mucho en mí. Yo siempre he creído que soy capaz de hacer lo que sea. O sea, yo sé que lo único que no sé hacer en estos momentos es lo que yo no me he dispuesto a aprender. ¿Sí? O sea, si yo no sé hacer algo es porque yo no he querido aprender a hacerlo. ¿Entiendes? Yo siempre he tenido esa creencia en mí, de que yo puedo hacer lo que quiera. Lo que quiera. ¿Sí? La otra vez lo compartí en una mentoría. Yo no soy muy bueno cocinando, pero es porque yo no me he dispuesto a aprender a cocinar. Pero si yo me pongo a cocinar, te aseguro que me vuelvo de los mejores cocineros del mundo. ¿Sí? Porque yo creo en mí, en mis capacidades, pongo el compromiso y tengo la confianza. ¿Sí? Yo creo en que soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, de pronto ya futbolista ya no me dio porque físicamente, bueno. Pero todo lo que implique mi mente, yo soy capaz de hacerlo. Porque yo creo en mí. Entonces tú tienes que creer en mí, porque recuerda, aquello que dices de ti la mayor parte del tiempo, en eso te conviertes, el secreto. En aquello que piensas la mayor parte del tiempo, en eso te conviertes. Entonces tienes que cuidar lo que tú te dices a ti mismo que eres. Si tú te dices es que yo soy perezoso, es que yo soy vago, es que yo soy mal geniado, es que yo postergo, es que yo, pues en eso te conviertes. ¿Sí? Y lo dije en otra de las mentorías, ser versus estar. No es lo mismo ser que estar. De vez en cuando puedes estar frustrado, puedes estar con enojo, pero es muy diferente ser un enojón. Entonces, pilas y revisa cómo está la creencia en ti. La segunda creencia, ¿sí? Creencia en el trading. Tienes que revisar cómo está la creencia en el trading, chicos. O sea, hay personas que dudan del trading, hay personas que piensan que esto no funciona, literal, y por eso es que no tienen resultados, ¿sí? ¿Cómo está la creencia en ti? ¿Cómo está la creencia en ti? ¿Y cómo está la creencia en el trading? ¿Sí? Entonces, fíjate esto, hace 4 años cuando yo inicié en el mundo del trading, estos fueron mis dos factores. Yo creía mucho en mí y creía mucho en el trading. ¿Por qué? Porque yo vi lo que se puede ganar por el trading, yo vi mucha gente ganando dinero por trading y yo entendí que el trading funcionaba. ¿Quién tenía que funcionar? Yo. Por eso, ¿qué hice? Me dediqué a trabajar en mí. Ya está. Me dediqué a invertir en mí. Me dediqué a hacer que el trading funcionara para mí. No es que el trading funcione o no, es que yo tengo que hacerlo funcionar. ¿Sí? Entonces yo siempre he tenido esa mentalidad. Las cosas suceden porque yo hago que sucedan. ¿Sí? Si va a suceder algo, yo hago que suceda. A veces, por más inalcanzable que se vea, yo hago que suceda. Creencia en ti, creencia en el trading. ¿Sí? Hay personas que literal dudan de que el trading funcione. Mira, el 67% de las personas en Estados Unidos en algún momento han invertido en los mercados financieros. Sin embargo, aquí en Latinoamérica, cuando vas a mostrarle esta oportunidad a las personas, piensan que es una estafa, que es una pirámide, que bla, 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 bla. Por eso tienen los resultados que tienen. Recuerda que al final todos, ¿sí? Todos y cada uno tienen los resultados que se merecen en sus vidas. ¿Sí? Las personas son producto de lo que a lo largo de todas sus vidas han creído y han pensado. Entonces, yo creí en el trading, yo sabía que el trading funcionaba, pero tenía que hacerlo funcionar yo. Ejemplo, los gimnasios. Y que yo no podía compararme y basar mi creencia, y pilas con esto, yo no podía compararme ni basar mi creencia en los resultados de otros. Si a fulano no le funcionó, ok, fue a él. Si a Sutano perdió dinero, ok, fue a él. Si a Pepito no le funcionó, ok, fue a él. Pero a mí me va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate, los gimnasios funcionan, chicos. Los gimnasios funcionan. Si los gimnasios funcionan, entonces ¿por qué hay tanta gente gorda que va al gimnasio y no tiene resultados? ¿Sí? No es que los gimnasios funcionen o no, es que la gente los hace funcionar. ¿Cómo? Con el compromiso, con la confianza, con la disciplina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando yo inicié en el mundo del trading,
Dentro de mi entorno muchísimos perdimos dinero, muchísimos. Pero el único que entendió y creyó en la visión, ¿quién fue? Yo. Yo dije, esto va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. ¿Sí? Yo voy a hacer que funcione. Entonces allí viene el último y el tercer punto, que es precisamente creencia en ti. Ay, perdón. ¿Qué hice? Creencia en ti haciendo trading. Que aquí es donde muchos fallan. Aquí es donde muchos fallan. Muchas personas dicen, ay, sí, yo sé que el trading funciona, pero yo no sirvo para eso. No, es que yo no tengo tiempo para eso. No, es que yo no entiendo eso. Entonces no tienen creencia en ellos mismos haciendo trading. ¿Sí? Creen en el trading, saben y creen que funciona, pero no se ven haciéndolo. Entonces allí es donde fallan la mayoría. Aquí en este tercer punto es donde se rajan. Aquí es donde se rinden. Y esto fue lo que más tuve que mejorar. O sea, yo dije, yo voy a ser trader, yo soy capaz de hacer lo que sea, yo sé que este trading funciona, yo voy a ser capaz que esto funcione para mí. ¿Sí? Y cuando tienes esos niveles de creencia, acompañados por estos principios de educación continua, de ser ejemplo, y vas acompañando y aceptando y enamorándote del proceso, inevitablemente vas a llegar. Inevitablemente. ¿Sí? Ya la hiciste. Inevitablemente. Si te educas continuamente, si lees, si escuchas audios, si eres enseñable, si participas de mentorías, de eventos, etcétera, etcétera, te vuelves un ejemplo, crees en ti, crees en el trading y crees en ti haciendo trading, ya la hiciste. ¿Sí? Y me gustaría compartirles muchas cosas más, ¿sí? Que de cierta manera ya lo he compartido en otras mentorías acerca de la inteligencia emocional y el desarrollo personal, pero de manera implícita ya les he compartido aquí. Y es precisamente eso, o sea, es invertir en ustedes lo que ustedes crean que valgan. Si tú ganas $100,000 es porque has invertido en ti más de $100,000. ¿Sí? Tú no te imaginas, de verdad, yo ya perdí la cuenta cuánto he invertido en mí los últimos 3 años de mi vida. Yo no sé y no me interesa, pero sí sé que en esos entrenamientos sembré todas las bases, sembré todas las raíces de los resultados que estoy cosechando hoy, que no son ni el 10% de lo que va a cosechar, ¿me entiendes? Entonces, chicos, esta es una información que desde mi punto de vista es de mucho valor para forjar tu mentalidad de trader, para forjar, ¿sí?, los niveles de creencia, para forjar una mentalidad no solamente de trader, sino de persona exitosa, de persona que alcanza lo que quiere alcanzar a lo largo de su vida, de persona que cumple lo que se propone, ¿sí?, de persona que cree en sí mismo y de persona que va a ser trader rentable. Así que de verdad, de todo corazón, yo espero que esta información haya sido de muchísimo, pero muchísimo valor para todos ustedes. Y de verdad agradecerles por la asistencia tan espectacular, tan increíble. Más de 610 personas aquí conectadas. Gracias y felicitarlos a la vez por educarse continuamente, por ser ejemplo, por creer en ustedes, en ustedes haciendo trading, por creer en el trading y por darme la confianza para que yo sea un mensajero, para que esos resultados en el trading lleguen de manera consistente. De verdad les envío un fuerte abrazo aquí desde Cali, Colombia, de todo corazón. Y pues nada, nos vemos chicos en hora y 15 minutos, perdón.